en esta emisión de La Finca de hoy. Las mojarras son animales altamente precoces, por lo que es necesario ejercer el control de la población por metro cuadrado para no tener problemas de mortandad y rendimiento. ¿Cuáles son los minerales más importantes para suministrar a las gallinas de postura? Avicultores nos entregan algunas recomendaciones. En algunas regiones de Colombia, los horarios de alimentación de los bovinos se realizan en las noches para mejorar la productividad de los animales. Espere cómo utilizar antibióticos naturales en producciones porcícolas y avícolas. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. La mojarra, o también llamada tilapia, es un pez de agua dulce que se desarrolla adecuadamente en las partes medias y bajas de los ríos. Estos animales son nativos de Venezuela y Colombia, sobre todo de regiones con temperaturas entre los 24 y 29 grados centígrados. Por su rendimiento, sabor de la carne y fácil comercialización, esta es una de las especies más utilizadas para la crianza controlada. Conocimos a un productor que ha logrado mantener el éxito de su explotación ejecutando un sistema de reproducción en estanques naturales. ¿Cómo funciona? A continuación se lo explicamos. Conseguimos las crías naturales, las primeras crías que se consiguieron, y de ahí notamos que cuando fuimos a sacar los peces, pues habían bastante alevino, pescado mediano. Entonces ellas se fueron reproduciendo acá. Entonces lo que hice fue, para no incurrir en un gasto de más y tratar de sacarle provecho a esa situación, es irlos reproduciendo. Entonces, ¿qué hago? Lo ideal es unas 3 o 4 veces al año, hace un barrido con un chinchorro y se van sacando las hembras, porque las hembras tienden a sobrepoblar, entonces hay competencia por oxígeno y alimento. Entonces lo que hace uno es saca todas esas hembras, clasifica de una vez por tamaños y va llevando a un estanque, a cada estanque, los tamaños ya más apropiados, los que están cerca de comercialización, los que están en levante, y los alevinos los trata de dejar uno en el estanque principal. La madurez sexual de las mojarras se produce entre los 3 y 4 meses de vida. Los machos fabrican lo que sería un nido en el fondo del estanque para que posteriormente las hembras depositen los huevos y se pueda llevar a cabo el proceso de fecundación. La hembra empieza a colocar huevos, digamos, cuando tiene unos 12 centímetros, estamos hablando de los 4 meses, ¿sí? El macho, mientras una hembra puede pesar 70 gramos, el macho puede estar pesando 120, ¿sí? Casi el doble, y va a desarrollar. En cambio la hembra empieza a poner huevos y su desarrollo es mínimo, es poco lo que se gana en peso el animal. Uno ve que es más lento el desarrollo del animal, de una hembra con respecto al de un macho. Naturalmente, una hembra tiene la capacidad de desovar de 3 a 4 veces al año, poniendo entre 800 y 1000 huevos a la vez. El proceso de incubación se realiza dentro de la cavidad bucal de la hembra. Luego del nacimiento de los alevines, se ubican en los bordes o zonas menos profundas del estanque. Esto contribuye a que al mes de vida puedan ser trasladados a otros estanques para facilitar su crecimiento y evitar la sobrepoblación. Lo primero que saco y elimino son hembras, para dejar solamente machos, que son los que me dan más rendimiento, ¿sí? Y no van a generar sobrepoblación. Entonces, desde pequeñitas, de aquí en el proceso, se maneja con mucho cuidado para no lastimarlos mucho, y se devuelven al lago nuevamente. Y ellos empiezan, y en 4 meses vuelvo y hago el proceso, ¿sí? Hembras medianas que ya vea, porque cuando están muy pequeñas pues no se puede diferenciar, pero ya cuando alcanzan un tamaño de aproximadamente unos 12 centímetros, 15 centímetros, se diferencian perfectamente, pero ya empiezan a poner, ya uno nota que hay unas así grandecitas que están empezando a poner, a desovar. Entonces es importante empezar a sacarlas y eliminarlas. El proceso de reproducción natural que se lleva a cabo en esta finca permite que en aproximadamente 8 o 9 meses se obtengan animales de 1 libra para la comercialización. Tenga en cuenta que los machos son quienes muestran mejores rendimientos en etapa de engorde, así que procure dejar mayor porcentaje de machos que de hembras. Para unas buenas ganancias de peso se recomienda mantener entre 7 u 8 animales por metro cuadrado. Cada vez que yo utilizo el chinchorro, y por lo menos el día de hoy estamos haciendo un barrido, entonces yo clasifico. Dejo las mejores hembras, dejo, por decir algunas 10 hembras,
de un tamaño considerable, que son grandes, bonitas, tienen buena formación, ¿sí?, morfológica, y entonces esas las reservo y las dejo en el estanque nuevamente. Ellas acá se van procreando, ¿sí?, y cada vez que hago un barrido dejo esas hembras más unas nuevas, ¿sí?, ya las que veo como muy adultas, de pronto viejas, las voy sacando y voy dejando las de mejor contextura, porque es que en la medida he notado, y lo que hemos visto, es que en la medida que faltan hembras, el pescado tiende a convertirse en hembras. Sacar los animales más pequeños y trasladarlos a estanques separados le ayudará además a establecer un esquema de alimentación por etapas. Puede utilizar concentrados comerciales, suplementando con plantas como el bore cada 2 días. En la alimentación de las gallinas ponedoras es importante suministrar minerales que logren un progreso conveniente en el periodo de crianza, estableciendo una dieta balanceada que permita alcanzar el peso y la postura esperada. En avicultura tenemos 4 procesos o procedimientos para el levante de los animales: de preiniciador, iniciación, levante y producción. Cada uno de estos tipos de alimentos tiene unos requerimientos especiales para cada etapa del animal. Dentro de los minerales necesarios en la nutrición de las gallinas ponedoras, se tiene como principal elemento el calcio. La importancia radica en que interviene en la formación del esqueleto y contribuye en otros factores genéticos. Para eso utilizamos alimentos balanceados, de los cuales van a complementar las raciones de los animales. Pues digamos, uno de los minerales principales para la producción avícola sería el calcio, ya que se ayuda a la formación de la cáscara del huevo y a la fijación de calcio en la parte de los huesos del mismo animal. Una gallina que tenga un peso promedio de 2 kilos, por lo general pone huevos cuyos cascarones pesan cerca de 6 gramos. De esa cifra, 2 gramos corresponden al calcio. Así las cosas, dentro de la nutrición de las aves, se debe procurar brindar por lo menos 1 gramo de calcio diario por cada kilo de peso corporal. Nosotros en horas de la tarde, después de que el animal ha recibido su segunda ración, aplicamos 4 gramos por cada ave alojada, para que se la coman el resto de la tarde. El 80% del fósforo que ingiere el animal se ubica en el sistema óseo. El porcentaje restante está presente en los músculos y el metabolismo energético. Cuando las temperaturas son muy altas, suministramos un tipo de vitamina para evitar el estrés calórico en las aves. Pues las raciones van contenidas con proteínas, aminoácidos, productos a base de calcio. En sí es que está compuesta la ración del alimento de las aves. Cuando el avicultor permite que las aves pastoreen en la finca, se les brinda la oportunidad de que puedan obtener el calcio por medio del picoteo que hacen en piedras cálcicas presentes en el suelo. Los insectos que encuentran en medio de la hierba también les sirve como fuente de proteína. Pues digamos, cada tipo de explotación es totalmente diferente, porque pues Colombia tiene diversos microclimas. Digamos, hay partes donde las zonas son muy calurosas, el animal tiende a comer un poco menos y los productores tienden a suplementar con ciertas vitaminas para ayudarles con sus raciones en el alimento. En partes donde son muy frías, pues obviamente que es diferente, ¿no? O sea, cada uno maneja sus animales dependiendo de las condiciones en que se encuentran alojadas. Para fortalecer el sistema inmunológico de sus animales, nuestro entrevistado recurre al uso de Inmunair, un medicamento que ayuda a aumentar las defensas y estimula la producción de citocinas. La primera dosis se aplica en la 6ª semana y se repite cuando el ave llega a la 12ª semana de vida. Nosotros lo aplicamos como una especie de vacuna. Nosotros lo damos dependiendo de la cantidad de animales y el peso de los animales. Nosotros sometemos a los animales a un periodo de sed. Las dejamos aguantar sed más o menos unas 2 o 3 horas. Cuando el animal ya está muy sediento, entonces se lo suministramos bebedero por bebedero hasta que se completa la dosis que deben de suministrarle a los animales. Las gallinas son animales realmente sensibles a los cambios que se puedan generar en el entorno.
El frío, el calor, los ruidos o la presencia de depredadores alteran la conducta de las aves, lo que repercute en la ingesta de alimento, dando como resultado una disminución en la captación de los nutrientes que necesita para el normal funcionamiento de su organismo. Así que traten lo posible de evitar cambios repentinos para que no vea afectada su producción. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál es la temperatura idónea para el cultivo de pitaya? A. Entre 38 grados a 42 grados centígrados. B. Entre 18 y 27 grados centígrados. C. Entre 40 y 50 grados centígrados. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. El sur de La Guajira es una zona que se caracteriza por sus largos periodos de sequía, suelos áridos y temperaturas superiores a los 40 grados centígrados que generan dificultades en el crecimiento de los forrajes destinados para la alimentación del ganado bovino. A raíz de esta situación, el ganadero Guido Verdecia, propietario de la finca Nuevo Refugio, ubicada en el municipio de San Juan del Cesar, decidió adelantar una serie de pruebas con 6 variedades de pastos con el fin de medir sus rendimientos y elegir aquellas que arrojaran resultados favorables para nutrir a sus vacas girolandas. Empezamos con el pasto Rodax, muy bueno. Poco follaje, pero muy palatable, igual que el elefante morado, que es el que tenemos acá. Pero en estas condiciones de verano y de poca lluvia, se estresa mucho. Y es donde empezamos a utilizar otros pastos como el Clon 51 y Cuba 22. Y nos ha dado muy buen resultado porque en menos etapa de crecimiento, pues hay más follaje. Pero a los animales no les gusta mucho. Y justamente para volverlos palatables, nuestro entrevistado ha mezclado algunos forrajes con melaza para que sus vacadas lo consuman. Él considera que la riqueza nutricional de estas variedades debe ser aprovechada al máximo en tiempos en donde hay dificultades para cultivar el alimento por la falta de agua. En general, todos los pastos son buenos. Lo que hay es que cortarlos en el momento ideal y darles el tratamiento de abono, fertilización, fertirriego o el riego que utilice en su momento y el corte como debe ser. Además de el sembrado, en el momento que lo siembras, la selección de la semilla, cómo cortas y cómo entierras es fundamental en el crecimiento. Los tiempos de corte generalmente se adelantan después de 3 semanas de haber sido sembrado el forraje. Sin embargo, esto varía de acuerdo con las condiciones climáticas. En esta finca, por ejemplo, el tamaño que se maneja es de 1.2 metros debido a que es una zona en donde se registra mucha brisa. En consecuencia, si el pasto se deja crecer más, puede deshidratarse. Cuando ya llegan los 21 días, que es el corte, ahí notamos la efectividad del pasto de corte, ahí notamos la efectividad en lo que crece y en la abundancia del follaje que tiene. De ahí es donde sacamos la conclusión que el Cuba 22 y el Clon 51 son los que nos han dado más resultados acá, pues son más resistentes a este clima adverso, resistentes a las brisas y a la sequía. Con respecto a la siembra, se realiza de la siguiente manera. Inicialmente se compra la semilla porque es material vegetal y luego pues se selecciona, entre más nudos tengas pues es mejor. Se hace los surcos, se entierra, se abona bien y se hace el semillero. Luego se va replegando dentro de los lotes que tú ves aquí, vamos reemplazando de morado a Cuba o de Cuba a Clon o de Clon a Rodas dependiendo la zona que se esté tratando el de sembrar. El periodo de prueba que permitió evidenciar las variedades que más rendían en este clima se realizó durante varios meses. En ese tiempo se incluyeron pastos que no alcanzaron la producción esperada. Probamos sembrando Mombasa, Guinea, pero como necesitamos es follaje, necesitamos que en menos campo de tierra haya más pasto picado. Entonces con aquellos no nos resultó, nos daba
donde tú de 1 metro cuadrado de tierra pues aquí puedes sacar 1 kilo, con otras puedes sacar 500 gramos, 400 gramos que pues no es tan eficiente como, ni es lo que queremos por metro cuadrado que con el aforo que se hace. Por último, nuestro invitado enfatiza en que cada pasto de corte se comporta diferente dependiendo de los factores ambientales, climáticos y biológicos. Por eso es importante conocer las características de cada entorno para estandarizar producciones que pueden arrojar hasta 15 toneladas de pasto por hectárea. Pregunta: ¿cuál es la temperatura idónea para el cultivo de pitaya? A. Entre 38 grados a 42 grados centígrados. B. Entre 18 y 27 grados centígrados. C. Entre 40 y 50 grados centígrados. La respuesta correcta es la B. La pitaya crece en temperaturas que oscilan entre los 18 y 27 grados centígrados con una altitud de 0 a 1850 metros sobre el nivel del mar. Si la temperatura es superior a los 38 grados centígrados, pueden causar quemaduras en el fruto. Potrero, noche, establo, día. Ese es el sistema que manejan en esta finca ganadera del departamento del Huila, una estrategia que fue necesaria en pro de mantener una lechería con razas puras Holstein y Jersey en una zona de altas temperaturas. La idea fue mitigar el estrés y por eso se implementó el programa en el sentido de alimentar el ganado de día en el establo y de noche saldrán a pastoreo en potrero común y corriente. Esto es un ganado que llega a las 5 de la mañana a ordeño, a las 7 de la mañana se le está dando su ración de comida, más o menos estamos trabajando entre 35 y 45 kilos de comida a día. A las 10 ya han comido y pasan cuando no están aquí en el establo, en el corral pues, pasan aquí a la mateguadua a hacer su rumia y a estar frescas y tranquilas. Aquí, la altura sobre el nivel del mar es de 800 metros, lo que implica un clima caluroso en donde la garrapata, tábanos y demás ectoparásitos se proliferan aún más. Aunque en la experiencia, este ganadero ha comprobado que el pastoreo nocturno no disminuye la aparición de estos animales en la finca, lo que sí es seguro es que al permanecer en el potrero solo durante 12 horas en la noche, los bovinos están menos tiempo expuestos a los mismos, lo que beneficia cualquier tratamiento de control. El pastoreo de noche pues funciona muy bien, se hace una rotación en verano de los braquiarias a 38 días, y en invierno, y en verano se hace más o menos a 42, 45 días. Todos tienen potrero noche, no se repite ninguno. Durante la noche, la temperatura puede oscilar entre los 18 y 19 grados centígrados. En épocas de invierno suele bajar hasta 16 grados, un clima apto para este tipo de ejemplares. Entre los beneficios obtenidos con este sistema están mitigar el estrés calórico, generar bienestar y confort animal, controlar y mejorar la alimentación de los animales, mejorar la producción de leche y optimar la etología del animal. Que es un clima pues muy cómodo para ellas estar en potrero y realmente es la única forma que ha dado el éxito de poder mantenernos con una raza pura en este clima. Aquí hemos tenido vacas en Holstein con producciones de 40 litros, hemos ganado ferias, 4 ferias en el concurso lechero, también con muy altas producciones, unas vacas Jersey que han llegado a los 30 litros en picos de producción en su cuarto parto. Todos los beneficios del pastoreo nocturno pueden obtenerse siempre y cuando las vacas cuenten también con zonas de confort en el día. Durante estas horas, la temperatura puede llegar a sus picos más altos y por eso se recomienda acompañar el sistema implementando establos que cumplan con ciertas características. La idea de esta finca es que todo debe ser funcional, porque el concepto mío es que lo suntuoso no lo puedo yo soportar un programa como este. Se implementó todo trabajarse en guadua, como lo ven aquí todo es en guadua, collarines, techos, barandas de las casas, ¿no? También como cosa ocasional, en este sitio ventea mucho en agosto,
Entonces por eso implementé las diferencias de nivel en el zinc, en el techo. El pastoreo noche y establo día es una técnica utilizada solo con las vacas productoras de leche, pues son las que van a necesitar menos desgaste energético y más cuidados en el manejo diario. El ganado seco, por el contrario, permanece en potreros arborizados durante las 24 horas del día. En la cría de aves y cerdos se utilizan diferentes antibióticos que ayudan a la prevención de microorganismos que afectan su nivel de crecimiento y desarrollo. Por esta razón, se utiliza la labor agroecológica que busca la aplicación y gestión de sistemas agrícolas sostenibles como la siembra del ajo, el limón y la caña agria. Nosotros aquí trabajamos la parte agroecológico, como usted lo ve, aquí tenemos el galpón, tenemos productividad de pollos. Nosotros aquí utilizamos 3 elementos como antibiótico. El limón, aquí lo tenemos la caña agria y tenemos el ajo. Nosotros maceramos esos 3 productos y lo damos por 3 días a los animales. Hacemos un receso de 8 días y a los 3 días nuevos le volvemos a echar. El limón es uno de los principales antibióticos de la medicina natural. Previene, protege y ayuda a la pronta recuperación de las enfermedades. Por otro lado, el ajo tiene propiedades antivirales que ayuda a la desinfectación de organismos que afecten el animal. Ahí prevenimos varias enfermedades, como por ejemplo la respiratoria. Así que es la enfermedad más común aquí en el departamento del Chocó, por los cambios bruscos de la naturaleza. Estamos aquí en el Chocó donde llueve mucho y hay cambio de temperatura frecuente. Prevenimos muchas enfermedades, bien sea como para los pollos y como para los cerdos. Se tiene en cuenta que los organismos de los dos animales son totalmente diferentes, por lo que concierne que la cantidad del antibiótico sea la necesaria. Esto se suministra en las raciones de los alimentos o, en el caso de los pollos, en sus bebederos para así tener una mejor dosificación. No es lo mismo, ¿sí? Porque debemos de saber, los pollos son más débiles que los cerdos. Los cerdos aguantan más, mientras que los pollos no. Los pollos, como los pollos van de 0 a 60 días, que yo estoy produciendo pollo agroecológico a 60 días, de 6 libras, 7 libras es el promedio que yo saco pollo aquí. El ajo además es muy utilizado por los avicultores porque ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, elimina lombrices y además contiene vitaminas A, B1, B2 y vitamina C, que contribuyen al crecimiento de las aves. En el caso de los cerdos, estos antibióticos podrían reducir la incidencia de enfermedades clínicas y subclínicas que dificultan el desempeño de su producción. Correcto, cogemos 3 limones, cogemos 3 cañas agrias, ¿sí? Y cogemos 3 cabezas de ajo. Todo eso lo machacamos. Luego lo maceramos por 1 o 2 días. Y ahí se dosifica para echarle a los pollos y en la comida de los cerdos. A los cerdos les suministramos 2 veces más que a los pollos. Si a los pollos aquí por bebero le están dando 5 centímetros, a los cerdos les puede regalar 10 centímetros en la comida. Sí, ellos comen, no les pasa nada. Por el contrario, los pollos se consideran más débiles y se verán muy afectados de no tener una disolución apropiada. Finalmente, usted como agricultor puede utilizar la caña agria, que además de servir como antibiótico, funciona como repelente y desinfectante que previene enfermedades como la sarna y disminuye la presencia de mosquitos e insectos. Al regreso, les hablaremos de las ventajas de llevar un adecuado manejo podológico de sus bovinos y veremos cómo es el mejoramiento genético del gusano de seda. La salud podal es clave para el rendimiento de los hatos, permite el pleno desarrollo de los animales y disminuye los niveles de mortalidad. Investigadores del departamento del Cauca trabajan en el estudio de la genética del gusano de seda. Esté atento a los síntomas de la tuberculosis bovina. Puede afectar a los animales de su hato y ser perjudicial para la salud de los trabajadores de la finca. Y espere, los diferentes tipos de secado del café determinan la comercialización de los productos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario.
La podología es la tercera causa de descarte de las vacas en los hatos lecheros en el mundo. Después de la mastitis, pues la parte reproductiva. Por eso es importante mantener muy controlada la parte podal en las fincas. Eso se debe hacer periódicamente. ¿Qué pasa con la podología? Un animal que no camine bien, obviamente no come bien, y si no come bien, no se reproduce bien. Una vaca con mastitis sigue caminando y sigue alimentándose. Una con problemas reproductivos igual, pero si un animal de estos presenta una enfermedad podal, se echa, se debilita, deja de comer y pierde condición corporal, lo que puede llevarlo a una fase aguda hasta volverse improductivo para la finca y ser descartado. La podología preventiva evita la aparición de cualquier patología en cuanto a los cascos de los animales se refiere, ayudando a conservar los niveles de producción de leche o las ganancias de peso en el ganado de carne. La primera es las cojeras, y entre las cojeras hay muchas enfermedades que producen la cojera, como es la laminitis, la pododermatitis, las enfermedades interdigitales, las úlceras subsolares. Todas esas enfermedades se pueden prevenir. Usted con el trabajo podal reduce bastante la incidencia de estas cojeras. Se han encontrado reportes a nivel nacional y a nivel internacional de datos donde hay más del 50% de las vacas afectadas. La idea es tratar de que eso no suceda. Si a las vacas se les hace un trabajo de podología frecuentemente, el animal va a caminar mucho más cómodo a diario. Por ende, se va a desplazar más por el potrero y su pastoreo será mejor. La idea es hacerlo preventivo. O sea, no espera que la vaca ya coja. Muchas veces a uno lo llaman, uno pues que de pronto trabaja el tema, lo llaman cuando la vaca ya está coja. Y resulta que la vaca cuando está coja es que dice que hay mucho tiempo atrás venía con su problema. La idea es hacerlo periódicamente cada vez que usted saca la vaca, hacer el trabajo preventivo, donde usted le hace el recorte de lo que le está sobrando y obviamente volverle a darle la forma a la pezuña, volverle a darle el puente, toda esa parte lo debe hacer uno. Lo ideal es que la podología preventiva se realice en cualquier tipo de ganado. Si bien es cierto que algunos productores pueden verlo como una práctica estética, para aquellos ejemplares bovinos destinados a exposiciones, el ganado lechero de ceba que usted tiene en su finca también lo necesita. Lo primero es el arreglo correctivo que uno generalmente en las vacas de estas de leche, con las vacas del trabajo diario. La idea es que las vacas obviamente tengan las dos pezuñas iguales, que no tengan la pared muy larga, o sea, muy grande, y las pinzas. El animal debe pararse más hacia adelante, que no va a recostarse atrás en los talones, e igualmente tiene la fosa axial, que es como el puente, para que el pasto que entre salga fácil. Entonces básicamente eso. Cualquier patología podal puede causar molestias y estrés. Con este trabajo periódico en los cascos, el animal no sufrirá de dolores o incomodidades que entorpezcan su etapa reproductiva. Así manifestará a tiempo y mucho mejor su periodo de celo y podrá llevar todo el proceso de reproducción de forma correcta. Periódicamente está secando vacas, usted está sacando semanalmente 2, 3, 4, 5 vacas, dependiendo del tamaño. De la idea es que el trabajador aprenda a hacer esta labor con mucho cuidado, siendo muy conservador en que no se le vaya la mano, y la idea es enseñándole que palpe bien, que utilice la herramienta adecuada para que no le haga un daño a la vaca y lo haga periódicamente. Aunque a nivel nacional en las carreras universitarias de zootecnia y medicina veterinaria no enseñan dicha práctica, en Colombia existen cursos y capacitaciones dictadas por profesionales expertos en el tema. Con esto, los trabajadores de la finca pueden realizar el trabajo preventivo de manera constante. Obtener una mayor cantidad y calidad del hilo es la premisa con la que un grupo de investigadores de la Universidad del Cauca, en asocio con la Corporación para el Desarrollo de la Sericultura Corceda y la gobernación de ese departamento del sureste del país, trabajan desde hace 2 años. El esfuerzo se centra en lograr un mejor capullo, etapa final del ciclo biológico del gusano. Nosotros necesitamos, por ejemplo, que la longitud del capullo sea mayor al híbrido que actualmente se maneja, el diámetro también que sea mayor, el peso del capullo, que es como lo vemos aquí, y sobre todo la corteza del capullo, que es lo que finalmente el productor obtiene como producto final. Esa calidad redunda tanto en la longitud del hilo como en su resistencia, facilitando incluso el proceso de devanado, que no es otra cosa que el desenvolvimiento una por una de las fibras que integran el capullo, del cual se buscan unas características específicas como indicador. Superamos los 2 centímetros de longitud, 1.5 de diámetro, y la corteza estamos llegando entre 0.3 y 0.4 normalmente. No satisfechos con esas características, los investigadores
investigadores desarrollan una hibridación del gusano con el que se trabaja en el momento, lo que incluye asignarle un nombre diferente para diferenciarlo del que actualmente se comercializa. Se denomina como Pílamo 2, ya fue creado desde hace más o menos 25 años. Para ello se han identificado 12 genotipos provenientes de otras partes del mundo, los cuales se adaptan fácilmente a las condiciones tropicales del departamento. El cruzamiento se realiza en laboratorio mediante apareamiento asistido de las mariposas resultantes del gusano, acto que dura aproximadamente 2 horas. Que hemos identificado a través de los bancos de germoplasma de Bulgaria y de la Tecnológica de Pereira y de material que ha sido donado por las comunidades. Y la idea es poder obtener por lo menos un nuevo híbrido a finales del próximo año. Con esas esperamos que el potencial genético que tiene esas razas mezclado con el ambiente que les podemos dar acá en la finca puedan superar unos 1.200 metros, por ejemplo, en longitud de hilo, unos 3 centímetros de longitud del capullo y un peso de corteza de 0.4 gramos. Desde la oposición, la genética de los gusanos es alterada para evitar que puedan volar. La idea es que estos insectos no salgan de su hábitat normal para que no se mezclen con otros que no posean la glándula de la seda, responsable de las proteínas fibroína y sericina que dan forma a los hilos. 90% de la producción de capullo de esta finca la utilizamos para que de aquí la pupa se transforme en polilla y la polilla es la que utilizamos para aparear. Y esos apareamientos están enfocados a que yo selecciono los mejores padres que tengo de los gusanos, de las larvas que estoy criando, y con base en ello yo espero obtener un capullo de igual o mejor calidad que los padres. Los mismos productores pueden establecer su propia estrategia de mejoramiento. Lo más importante es brindar al gusano temperaturas entre 24 y 25 grados, humedad relativa del 70%, oscuridad total y silencio, especialmente en los momentos de apareamiento y ovoposición, que se da pocos minutos después de la puesta de los huevos. El único alimento que se debe suministrar es la morera, que se pica en pequeños trozos. Las casetas de los productores pues deben estar acondicionadas medianamente para poder aportar unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa. Las mudas, los productores los llaman que los gusanos están dormidos, porque ellos cesan total movimiento, no hay consumo de morera y segregan unos hilos al cual se adhiere al follaje de morera y con eso ellos se van quitando la piel vieja y eso les permite crecer al siguiente ístar. Los cuidados deben realizarse durante todo el ciclo, es decir, cuando ellos están en las etapas de huevo, larva, pupa y adulto. Las mayores pérdidas ocurren por muerte embrionaria o por eclosiones inferiores al 95%. Con el proyecto se beneficiarán 700 familias que recibirán híbridos potenciales, asistencia técnica y harán parte de la consolidación de una empresa de base tecnológica. La acuaponía es un sistema de producción cerrado que integra la técnica de la acuicultura con la hidroponía, es decir, es una combinación de la producción de peces y la producción de hortalizas sin suelo, por medio de un común denominador, el agua. El sistema acuapónico se compone de 2 partes, una que es un tanque con agua donde habitan los peces que los cultivamos, los llevamos a pesos de 400 gramos aproximadamente, tamaño comercial, de especies como tilapia, carpa, trucha, cachama y otras especies que se pueden cultivar aquí en Colombia. Y la otra fase es la fase de hidroponía, en la cual se siembran las plantas de tal forma que parte de la raíz, como podemos ver en esta plantica, parte de la raíz está inmersa en agua, la otra parte en aire, y con una espuma semejamos el sustrato como si fuera la tierra. Los peces con el bioflog, la ventaja que tienen es que estas bacterias permiten que el crecimiento de ellos sea mayor. ¿Por qué? Porque estas bacterias van generando unos cúmulos que los llamamos bioflog o biopelículas, las cuales las tilapias vuelven y la consumen. Eso hace que prácticamente estén recirculando, aprovechando la proteína del estanque. La coloración de los peces es muy buena y también en sus agallas pues no encontramos ningún tipo de patógeno o de
animal que se les pueda generar problemas. La acuaponía gana cada vez más cabida entre los acuicultores y agricultores colombianos por su funcionamiento que gira en torno a la reutilización y recirculación del agua. Promete ser una de las alternativas productivas más utilizadas en los próximos años en varias regiones del país. Canasta de precios. Durante esta semana, la zanahoria registra los siguientes precios promedio por kilo. Armenia, 1.861 pesos. Bucaramanga, 1.573 pesos. Cúcuta, 873 pesos. El aguacate presenta un valor promedio por kilo de Bogotá, 2.788 pesos. Ibagué, 2.000 pesos. Neiva, 2.750 pesos. El banano registra un precio promedio por kilo de Cali, 1.074 pesos. Manizales, 1.250 pesos. Santa Marta, 824 pesos. El limón común presenta un precio promedio por kilo de Medellín, 1.591 pesos. Pereira, 2.167 pesos. Tunja, 1.893 pesos. La tuberculosis es una de las principales enfermedades que afectan a diferentes animales domésticos. Se deriva por la bacteria Mycobacterium bovis. En el caso de los bovinos ocasiona un deterioro del estado general de su salud, pérdida de su producción lechera y en ocasiones provocando hasta su muerte. La tuberculosis es una bacteria que es netamente silenciosa, no la expresan los animales, no la vemos. Si está presente en la finca, pueden sufrirla los animales gordos, los animales flacos, cualquier animal. Entonces, por eso debemos estar chequeándolos una vez al año a todos nuestros animales para determinar que no haya presencia de esta enfermedad en nuestra finca. Los terneros pueden ser contagiados de tuberculosis cuando se les suministra leche de un animal enfermo. Además, la bacteria se puede transmitir por medio del aire, afectando a los demás animales que estén dentro de la finca. Incluso un ejemplar positivo de tuberculosis puede contagiar a muchos más antes de que manifieste sus primeros síntomas. Uno de los factores principales de los cuales esa bacteria ingresa a nuestra finca son las botas, los zapatos, si no se procede a una debidamente desinfección al ingreso de las fincas. También ingresa esa enfermedad a la finca por medio de los caninos, los felinos, las aves como son los gallinazos que están en las fincas de la sabana recogiendo las placentas o terneros muertos que muchas veces no los recogen, no los entierran. Esos son los principales vectores. Una de las vías de infección que se puede presentar en los bovinos es la respiratoria, debido a la inhalación del contaminante que ha producido otro ejemplar al toser. Como medida de control, los ganaderos deben apartar a los bovinos infectados y ponerlos en cuarentena para realizar las pruebas de tuberculina, las cuales se deben ejecutar por lo menos en un intervalo de 60 días. Esa bacteria se transmite por monta directa, se transmite por la leche de la madre al hijo. Se transmite por la salivación, muchas veces porque en el mismo bebedero del agua mucha salivación y ahí se transmite a los otros animales. Los síntomas que se manifiestan del contagio de la tuberculosis son de tipo clínico como la debilidad progresiva, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre fluctuante, tos seca intermitente y dolorosa, lo que sin dudas afectará la rentabilidad económica debido a la disminución en la producción lechera. Estos animales tienen que ir previamente al matadero con un examen clínico y estos animales en el frigorífico tienen que ir o para desecho industrial, ¿sí? O de acuerdo a lo que determine el ICA de ese frigorífico pueden salir las cadenas carnes para uso industrial, pero nunca para consumo humano. El método habitual para controlar la tuberculosis consiste en una prueba individual de detección que busca determinar si el bovino estaba contagiado o por el contrario presenta síntomas contaminantes. Si se determina positivo, se deberá seguir el protocolo de protección llegando a tal punto de sacrificar el bovino para no permitir que contagie a las demás vacas del hato. Mejor mantener los protocolos, por ejemplo, en una finca como esta que tiene las buenas prácticas ganaderas, cada año se debe estar haciendo exámenes médicos de
a los trabajadores de las fincas. También resulta muy útil contener o eliminar la enfermedad con programas de erradicación, los cuales consisten en implementar medidas intensivas de vigilancia, realizando sistemas en pruebas de detención, minimizando el tiempo que permanezca el animal infectado dentro de la finca y controlando el desplazamiento de los mismos hacia un ambiente mejor. La prevención de la tuberculosis principalmente es el no ingreso de animales, si previamente unos exámenes de tuberculina de donde vengan, ¿sí? Una desinfección de los vehículos, de las personas, de cualquier agente extraño que llegue a entrar a la finca con un desinfectante, con cal, y el registro de cualquier persona que entre en unas planillas. Se recomienda a todos los ganaderos que tengan en cuenta esta información para prevenir el contagio de enfermedades alternas como brucelas y tuberculosis, debido a que son enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas a seres humanos. Por tal motivo es bueno que los productores involucren un adecuado sistema de verificación dentro de su explotación ganadera. En el Tolima se encuentra la vereda Chipuelo Centro, lugar donde la cosecha del maíz amarillo se produce a partir de las modificaciones transgénicas. A los genes de las plantas se les brinda resistencia a las plagas con el fin de mejorar la productividad. Este maíz genéticamente modificado o transgénico, acá en la zona del Tolima, especialmente pues Espinal Guamo, nos ha botado un rendimiento promedio entre 7 toneladas y 9 toneladas. Obviamente pues esto varía dependiendo de los manejos que se le hagan al cultivo, para así mismo pues tener unos altos potenciales de rendimiento. Bueno, pues transgénico, sus siglas son GMO, que son organismos genéticamente modificados, donde la planta sufre dentro de su organismo genético, se le implantan unos genes, los cuales los hace al híbrido como tal resistente a ciertas plagas y tolerante a ciertos herbicidas para mejorar el control y obviamente pues para mejorar producciones. Uno de los resultados más importantes que esperan tener los agricultores es la resistencia al gusano cogollero, un lepidóptero que ataca las plantas de maíz y algodón. La resistencia que tiene es para Spodoptera frugiperda, que es el insecto plaga más importante, de mayor daño económico en el cultivo de maíz, donde se encuentra desde el suelo como tierrero y va subiendo a la planta realizando daños en follaje. Al tener la planta ya con mucho daño, pues la planta se vuelve infértil, es decir que no va a producir mayor cosa. Entonces la tecnología lo que hace es mantener la planta libre del insecto plaga. Entonces el gen que tiene, BT que tiene dentro de la planta, lo que hace es repeler la acción del gusano como tal. Acá en el cultivo del maíz es muy importante el control de maleza. Los controles de malezas son competencia directa de la planta para absorción de nutrientes. Entonces, la tecnología que brinda también los maíces genéticamente modificados es que resiste aplicaciones de herbicidas que controlan todas las malezas, en este caso pues herbicidas tales con ingrediente activo de glifosato. Sin embargo, aunque las semillas estén genéticamente modificadas, los agricultores pueden reforzar el control de las plagas por medio de la implementación de barreras que las puedan contener. Adquirir semillas certificadas y libres de cualquier afectación le permitirá incrementar los porcentajes de éxito en el cultivo. Luego de la siembra, se debe hacer un monitoreo constante para evitar retrasos en el crecimiento de las plantas. Es importante el monitoreo constante de los lotes. Sabemos de que la tecnología funciona efectivamente, de que funciona al 100%, tanto para control de lepidópteros como para control de malezas. Entonces no dejarnos solo que la tecnología y el maíz haga su trabajo, sino que obviamente ir acompañado
de monitoreos para ver presencia tanto de chupadores como de Spodoptera. Preparar el terreno es por lo general para el agricultor el proceso más importante dentro de las producciones, pues se hace con el fin de reducir las malezas que se generan en las tierras, permitiendo que la planta absorba los nutrientes que requiere para su crecimiento y evitando la lucha por el alimento entre las malezas y la gramínea. Otro consejo clave que se le da al agricultor es cuando realice esta aplicación que va dirigida principalmente hacia malezas, mezclarle un insecticida para bajar presiones tanto de chupadores como de gusanos si se encuentran en el cultivo. Cada producto químico tiene una dosis recomendada para el cultivo, ¿sí? En el caso de los glifosatos, la planta resiste hasta 3 litros, ¿sí?, de ingrediente activo, y de insecticida igual. O sea, insecticida, dependiendo del ingrediente activo que se esté mezclando para el control, pues así mismo van variando las dosis. Los agricultores recomiendan hacer una rotación permanente de los ingredientes activos que se aplican en los cultivos para evitar que la plaga genere resistencia al insecticida. Los métodos de secado natural empleados en el café son considerados económicos y amigables con el medio ambiente. Contribuyen con el enriquecimiento de los estándares mínimos de calidad del grano, pues su objetivo principal es impedir la proliferación de microorganismos que puedan deteriorar el producto durante su almacenamiento. Tenemos 3. Tenemos este que necesita mucho sol, y tenemos el natural que también se necesita mucho sol, no necesita polisombra, pero sí mucha aireación. Como ven, le entra aire por debajo, le entra por los lados, entonces hay mucho aire. El natural también necesita mucha aireación y estarlo mezclando cada nada, mucha mezcla. Y tenemos que esos cafés, como el motivo de esos con piscina es que el embrión no se muera, entonces debe llevar polisombra, ese es otro proceso de secado. El primer sistema de secado se le denomina honey o enmielado. Su nombre proviene de la sensación pegajosa que se genera en los granos durante el proceso, que al final, como resultado, dan un sabor dulce como la miel. Como vemos acá, este es un Jones. ¿Por qué Jones? Porque es un café que lo cogemos, se descereza de una vez y no hay proceso de fermentación, no hay lavado. Como ven, es un café que llega directamente al secadero. ¿Por qué el color rojizo? Porque este café, el día que lo echamos a secar, no calentó el sol, no hubo sol. Entonces, el mucílago se rojió y pegó más al grano. Cuando se echa un café al secadero y hace un buen sol en ese día, el café queda un color más blanco, es diferente. Este segundo método tiene como finalidad conservar la cereza con el grano. El proceso, que no requiere de mucha inversión, sí exige al agricultor implementarlo en temporada seca, puesto que las lluvias no permitirían un secamiento uniforme y el agua podría ocasionar en los granos afectaciones irreversibles. A ver, también estamos implementando el café natural, con el fin de que el café se le encuentran más atributos al catarlo, a la hora de tomarlo, es muy sabroso. Pero también hay otro objetivo muy principal y muy fundamental, que es que como este no es lavado, no hay contaminación, menos contaminación. Y el natural, pues menos contaminación porque no hay pulpa, no hay mucílago, todo se seca, todo. Entonces es muy importante en eso porque la contaminación es menos. Antes de que el grano sea sometido a la deshidratación, deberá pasar por un sistema de separación que ayuda a remover las hojas, granos verdes, hierba o cualquier otra suciedad que se encuentre entrelazada. El caficultor siempre debe tener presente la variedad, el suelo, el clima, la maduración, la fermentación y el lavado. El que más tiempo lleva es el que se seca con piscina, el que se seca con polisombra, es más el tiempo. El que tiene más trabajo de todos es el natural, el Jones. Y el natural, porque necesita mucho espacio para que esos granos de café se sequen uniformemente. Necesita mucho hacer esta mezcla, estarlo volteando hasta 2 o 3 veces en el día, para que esos granos no se fermenten, no se dañen.
Los caficultores siempre están en la búsqueda de un proceso que genere mayor rentabilidad y estabilidad comercial. Sin embargo, es importante ofrecer un adecuado sistema de secado que brinde un aporte integral y fundamental a la creación del sabor y perfil de un café. Estos pueden manejarse 15 días de secados. Los naturales entre 20 días, más o menos. Los cafés que hacemos en piscina duran hasta 25 días. El proceso es más lento, el secado, porque tiene polisombra, porque el café durante la piscina adquiere mucha agua, entonces es eso, entonces es más lento. Según los estándares de calidad aplicados al café en Colombia, se han podido detectar 14 defectos en el grano, 10 de los cuales se manifiestan cuando los agricultores incurren en manejos que van en contravía de los establecidos para generar un café que pueda catalogarse como sobresaliente. Desde hace más de 200 años, el tabaco es el cultivo insignia del municipio de Piedecuesta en el departamento de Santander. Por eso, cuando de aprender sobre las labores de esta actividad agrícola en Colombia se trata, este es el lugar indicado. Hasta allá llegamos para conocer a don Aníbal Cadena, presidente de la Asociación de Cultivadores de Tabaco del municipio. Él nos cuenta que la primera cosecha de las plantas de tabaco llega 3 meses después de ser sembradas. La recolección debe hacerse semanalmente y si los agricultores dejan de recoger las hojas que va produciendo la planta por más de 10 días, estas se marchitan y dejan de ser funcionales para el enrollado del tabaco. Ella puede llegar sanita al caney. Pero cuando se va a hacer el sistema dializado, entonces ese pedazo de hoja que ya se ha madurado, ya ha dado ya empezando a secar en la misma planta, entonces cuando se alisa, entonces se va, esa hoja ya no, esa media hoja ya no sirve. Entonces como tal eso ya no sale para capa y no sale para capote. Entonces para evitarnos ese problema tenemos que hacer recolección de cada 7 días, si se puede cada 5 días. No hacer una recolección de cada 10 días y recoger 6, 7 hojas. Hacerla de cada 7 días y no recoja 3, 4 hojitas. Para entender un poco más de lo que nos habla nuestro entrevistado, cada planta de tabaco arroja 3 tamaños de hojas diferentes. Esta pequeña, que es para picadura, es decir, el relleno. La segunda, que es de tamaño mediano, que sirve para capote, es decir, el primer enrollado. Y esta última, que es la más grande, que es la capa, es decir, el enrollado final. Hay plantas que se le pueden hacer 5, 7 recolecciones por cosecha, porque depende también el cuidado de uno como agricultor, depende la clase de semilla, depende el caso de tiempo también, porque hay matas que crecen, dan 38, 40 hojas, hay matas que dan hasta 50, depende la semilla. Entonces, como hay otras matas que no dan sino hay 20 hojas, 18 hojas, entonces de ahí es el tema de que entonces varía la recolección. La recolecta debe hacerse hoja por hoja. Se empieza con las de abajo, luego se prosigue con las del medio y se finaliza con las hojas de arriba, las de la corona. Después de recolectadas se llevan al caney, una estructura como esta para iniciar con la fase de secado. Allí son colgadas procurando que queden lo suficientemente separadas entre ellas y ubicadas parte frontal con parte frontal y posterior con posterior. Con esta medida se logra evitar su pudrición. Mantener el tapado de los caneyes, tratar de llegar a tenerlos con polisombra, porque es que de todas maneras los tiempos son muy variables y que en un tiempo de invierno entonces entra la nieblina, la humedad y entonces pudre el tabaco y entonces ahí es una pérdida para nosotros como cultivadores porque por más grande que esté el tabaco, por más bonito que esté, entonces ya no sale de calidad porque se ablanda el paño y entonces ya los señores que compran para capas dicen, no, esta capa está blandita, no me sirve, me tengo que echarla para capote. La primera recolección dura entre 22 y 25 días en secado. La segunda suele venir con hojas de lámina y vena más gruesa, por lo que demora 27 días o en ocasiones el mes completo para secarse. Después de haber culminado esta fase, se prosigue a hacer la clasificación de las hojas. Ya después que esté seco, entonces ya viene vienen las señoras a alisarlo como tal, que tiene que extenderlo bien así la hoja y escoger la hoja que esté sanita para capa, la que está medio semirrota para capote y la que esté pequeñita, la que esté ya que deteriorada. Entonces esto ya lo que es picadura, que esa ya no se alisa, esa se manilla y se lleva así, pero como tal lo que se alisa es las capas y capotes.
El calor durante la fase de secado promueve una decoloración más rápida de las hojas. Aquellas que durante este proceso cuenten con una degradación parcial de su clorofila, es decir, que presenten partes marrones y otras aún verdes, no serán aptas para comercializar. Noticias agropecuarias. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva lanzan Colombia Riqueza Natural, premio a la transformación del turismo de naturaleza. La iniciativa busca premiar a los proyectos que destaquen la diversidad biológica, ecosistémica o paisajística del territorio nacional, además de la generación de ingresos para comunidades rurales, como estrategia de reactivación del sector turismo a través de ideas creativas que muestren cómo se pueden superar los desafíos actuales del turismo rural en medio de la emergencia por el COVID-19. Las entidades acompañarán el desarrollo y ejecución de los proyectos. Este reconocimiento entregará subvenciones hasta de $200,000 entre las propuestas que resulten ganadoras. Quienes deseen tener más información acerca de los requisitos para postulación pueden visitar el sitio web www.colombiaproductiva.com. Síguenos en @lafincadehoy.